Las etiquetas a veces son relativas. Sin duda que soy un ex juez, es un título que es válido. Creo que la política es una parte necesaria de la vida de todas las personas y en este momento sí, con la aspiración en todo caso de ingresar a la vida política activa, yo diría. Como alguna vez supe estarlo también en otra etapa de mi vida, yo lo siento esto como un regreso en realidad. Claro, los conocimos hace 40 años. Así es, hace mucho tiempo. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 56. 56, sí, pero cuando estaba en Franja Morada. Exactamente. En los comienzos de la democracia, que bueno, nuestra generación, compartimos la generación, fuimos muy marcados por lo que implicó el retorno a la democracia, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ahora estás, esto de, por ahí por tu actividad judicial, por ahí no tenías esa presencia de ir a recorrer un barrio, un pueblo del interior. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás percibiendo como alguien que por ahí llega por primera vez a algún lugar? ¿Sí? Sí. ¿Qué has encontrado en estas recorridas sobre la Formosa Profunda? Permitime decir, Diego, que si bien es cierto que la función judicial a veces puede estar un poco alejado, en mi caso recordarás que siempre utilicé el mecanismo de las audiencias públicas, entonces tenía la posibilidad de escuchar a los ciudadanos. Por supuesto que no es lo mismo recibirlos en el juzgado que ir al territorio. Mira, yo percibo dos cosas en los ciudadanos. En primer lugar, un gran enojo. La sociedad está muy enojada con los gobiernos y en alguna medida creo que también hay algún enojo con la política en general. Pero me parece que en este momento el mayor enojo es con el gobierno, por las cosas que ¿Nacional y local? Con ambos, sí, sin duda que bueno, lo nacional, después de la foto esa de Olivos celebrando el cumpleaños, yo creo que es un cachetazo a la gente que cumplió, intentó cumplir eso, y por otro lado, bueno, esta cuarentena tan estricta que, convengamos, sigue existiendo, Formosa. Sí, sigue existiendo. Pero además yo creo que lo que más le irrita a la sociedad, lo que más molesta, lo que más duele es la incoherencia que vos señalabas muy claramente recién, ¿no? Es decir, lo que significó el acto de lanzamiento en su momento de la candidatura en un ambiente cerrado, lo que comentaba ayer de las lomitas, que no lo sabía, de suspender las medidas sanitarias. No sé. Las levantaron porque sabía que necesitaba hacer el acto. Acá han convertido el virus, parece que el virus está afiliado al Partido Justicialista, entonces si hacen un acto del PJ se abstiene de contagiar. La verdad, pero hay una subestimación de la sociedad que resulta sorprendente, pero no tanto, porque lo que queda claro recorriendo el interior y recorriendo la provincia y los barrios es que si hay algo que ha perdido el gobierno provincial es la capacidad de escuchar a los ciudadanos. No están escuchando, no saben lo que pasa en la provincia. Vos vas ellos te hablan de la salud de los formoseños y vos vas a Güemes y el problema es la salud, sí, pero porque en el hospital no hay insumos, porque en el hospital no hay médicos, y en cada lugar donde vas lo que se nota es la ausencia del Estado. El Estado ha desaparecido, ha olvidado cómo gestionar la cosa pública y ha olvidado cómo darle respuesta a los problemas de los ciudadanos. Bueno, creo que se sumó, ya está ahí en línea Alicia Lucena, que estaba ausente unos minutos. Alicia, te escucha el doctor Carvajal aquí en el estudio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo lo tienen de acá para allá? Qué manera de ir por todos lados. ¿Cómo anda? Te trajo un libro, Me trajo, gracias, doctor. Sí. Un libro de receta de cocina. No, estamos sonados. No, acá también me le agradezco, nos traído el libro Recuerdo de Berlín, Fernando Carvajal, una dedicatoria, y te ha traído uno para vos. Bien, muchísimas gracias, doc. Bueno, decías que estuviste por el interior y me decías esa realidad que se ve, pero quiero hacer un paréntesis en eso porque vos has sido juez hasta hace pocos meses, integrante del Poder Federal, la Justicia Federal. Y ayer falleció uno de los jueces más controvertidos del Fuero Federal, que fue Norberto Ollarvide, que tuvo fallos realmente increíbles, como por ejemplo aquel sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito de los Kirchner. En la familia, como se denominan ustedes la jerga en algún momento federal, judicial, ¿qué opinión tenían de...? Porque
para muchos la muerte santifica, pero parece ser que Ollarvide eso no califica. No, la verdad que no me gusta el concepto de familia judicial, nunca me sentí parte de ninguna familia, sino de equipos de trabajo. Es cierto que existen algunos que tienen esa mentalidad corporativa, claramente no fue nunca mi caso, no sé la opinión de los otros, la verdad, pero yo en lo personal lo que creo es que Ollarvide es el ejemplo de lo que no debe ser un juez federal. Creo que es la expresión de uno de los aspectos más despreciables que tuvo la justicia federal durante mucho tiempo. Esto que suele simbolizarse o referirse a un mecanismo que funciona en Comodoro Pi, que hasta ahora sigue funcionando, una justicia que lo que más hace es medir los tiempos políticos y actuar exclusivamente sobre la base de los tiempos políticos, que es claramente el modelo de justicia que tenemos que dejar atrás. Yo creo y asumo el compromiso de que una vez que asuma en el Congreso de la Nación, una de las primeras cosas que voy a hacer es trabajar muy fuertemente para la inmediata implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que lo que va a hacer es limitar el poder de los funcionarios a través de dividir el poder entre jueces, fiscales y víctimas. Si no cambiamos esto, vamos a seguir embarrados en esta justicia como que expresa Ollarvide, que cuando tenía que sobreseer porque el gobierno, a un funcionario de gobierno que estaba en la cúspide de su poder, no dudó, pero después tampoco dudaban cuando venían momentos de cambios políticos en hacer lo mismo en sentido inverso. Bonadío creo que es otro ejemplo de esto. Bonadío también es un hombre que en su momento dictó fallos muy controvertidos de encubrimiento, de silencio frente a los actos del kirchnerismo, y después parece que en algún momento se enojó y empezó a realizar causas en contra. Y todo queda teñido de sospechoso. Bien. Hablando de la justicia, pero te traigo la justicia provincial, ¿sí? Muchos formoseños, 6.248 más concretamente, tienen hoy que pasar, algunos ya están pasando frente a un juez por esas actas que le han hecho por el artículo 205 del Código Penal, por supuestas violaciones a ese articulado del Código Penal. Por otro lado, hay miles que tienen causas contravencionales. Ahí me llegó ayer el caso de una chica que le pusieron una multa de 40.000 pesos por no usar el barbijo, ¿sí? A ver, ¿qué le decís vos que has tenido protagonismo activo en todas esas cuestiones de defender los derechos de los ciudadanos ante el avasallamiento del Estado en hacer cumplir normas sanitarias de una manera policial? No sanitaria. Así es. ¿Qué opinión tenés de esas 6.000 y pico de personas que tienen hoy una causa penal abierta? Lo que creo que la solución va a tener que ser política. Hay 2 proyectos de ley que están sobre esto. En el orden nacional hay una ley de amnistía para todos los que estén vinculados en causa al 205, es decir, los delitos penales, y los legisladores de la provincia han presentado, del Frente Amplio, han presentado una amnistía de las faltas, de las contravenciones para estas decenas de miles de casos. En esto yo voy a decir, y no lo voy a hacer demagógicamente, va a depender del resultado electoral. Yo creo que si el gobierno sufre una derrota en estas elecciones, van a tener que aprobar esa ley. No va a quedar otra. La única solución va a pasar por ahí. ¿Y si ganan? Y si ganan seguramente van a avanzar, van a ejecutar y van a continuar, porque todas esas causas son la expresión, como bien vos señalaste, del Estado policial, con una pátina de juridicidad que no es tal, porque por supuesto es solamente un encubrimiento de decisiones policiales, donde es imposible discutir si los hechos son ciertos o no son ciertos, más allá que las normas en sí mismas son cuestionables. Sí, porque aparece un policía con un acta, dice fulano de tal, no tenía el barbijo, acá presento 2 testigos, el cabo Sabino y el no sé cuánto, y marche preso, no tenés derecho de defensa, o sea, tenés la posibilidad de defensa, pero el juez te dice, no, pero la policía... Le dan plena certeza a los dichos de la policía, y esto es la clara demostración de que es un Estado policial.
Yo lo que les digo es, por supuesto, que hay que defenderse, hay que buscar abogados, hay que exigir la presencia de los defensores públicos, que hay defensores públicos gratuitos que tienen la obligación de asistir a los ciudadanos y resistir esto. Pero la verdad es que frente al autoritarismo, como lo vengo diciendo, lo único que va a frenar al autoritarismo y al Estado policial en este contexto histórico son los ciudadanos votando en contra del gobierno. Y permitidme aclararle a los ciudadanos que el voto en blanco y el quedarse en la casa es una forma de convalidar las decisiones del gobierno. Explícale, si se puede sintéticamente, del por qué el no ir a votar, o sea, que sea baja la asistencia el día de las PASO, o votar en blanco beneficia al oficialismo, básicamente o al que gane la elección. En esta provincia lo que es muy fuerte es el peso de la estructura, es decir, los ciudadanos que van a ser llevados a votar y que muchas veces son coaccionados de manera ilegítima por el Estado. En consecuencia, esto va a hacer que cuanto menos ciudadanos votan, mayor importancia tiene ese voto cautivo o esa estructura. Entonces, yo les pido a los ciudadanos que vayan a votar. En estas elecciones está en juego el futuro de la provincia. No les pido que voten por mí, bueno, sí les pido que voten por mí, pero digo, lo importante es que vayan a votar, que participan en las elecciones, que hagan sentir su voz, de la forma que sea. Yo creo que si realmente están disconformes con las medidas que han tomado el gobierno, y no tengo duda que la absoluta mayoría de la población lo está, es la oportunidad de transmitirle este mensaje al gobierno diciéndole: señores, hasta acá llegaron. Esto no puede seguir así, hay que parar las causas judiciales, hay que parar las causas contravencionales, hay que empezar a vivir nuevamente en un ambiente de confraternidad entre los ciudadanos. Vivimos en un estado de enfrentamiento permanente, la sociedad tiene miedo cada vez que uno sale a la calle, y nos pasa a todos. Vos salís a la calle y tenés que estar mirando a ver dónde te vas a encontrar con un policía, que en los lugares te entran a preguntar cosas que no tienen razón alguna, de dónde venís, a dónde vas, de qué trabajás. Para salir de la provincia tenés que informarle a la policía cómo te llamás, a dónde vas y qué profesión tenés y cuál es el domicilio. Nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene justificación. ¿Y solo se cambia con una derrota del oficialismo en Formosa? Yo creo que sí, porque fíjate vos que cuando de manera muy mesurada, muy razonable, distintos tribunales del país, no quiero hablar de mi fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo medidas, le fue señalando con mucha mesura y con mucha prudencia: señores, están equivocando el camino. La respuesta frente a esto fue aumentar cada vez más la cuestión. Cuando parecía que todo se había terminado, empezaron a cobrarle 5.000 pesos a los ciudadanos. Violando todos los principios de la doctrina que dicen cuidar, porque la verdad es que poner una barrera de tipo económico a las personas es decirle a los pobres: no entran a la provincia, clase media y alta, si tenés los 5.000 pesos entras, digamos. Esto de, si el general Perón escuchara estas cosas, estaría temblando, ¿sí? Porque poner barreras económicas es el modo más duro de discriminar a los sectores vulnerables. Y lo más liberal. Lo más conservador, claro, lo más de derecha que podés es poner barreras económicas. Y lo hicieron hasta que, de nuevo, no hubo ni siquiera un retroceso propio. La justicia le tuvo que decir: señores, dejen de cobrarle a los pobres, porque en definitiva, dejen de violar los derechos de los pobres, porque a los ricos perdían 5.000 pesos, el pobre se quedaba fuera de la provincia. Alicia, ¿alguna consulta para el doctor Carvajal? Te escucha. Sí, doctor, a ver, sabemos que está... Te voy a pedir que te ponga los auriculares, para un poquito que se ponga los auriculares. Sí, dale. No. Bueno, ahora sí. Dale. Bueno, doctor, usted hace días atrás dijo que Ramiro Fernández Patri tenía miedito a este debate que se le ha solicitado y que, bueno, él hasta ahora por lo menos no accedió. ¿Por qué cree usted que Ramiro Fernández Patri tiene miedito, si es casi seguro que él entre, así como los términos que utilizan entre los funcionarios y los políticos, que entre en las próximas elecciones, no así su segunda candidata, Elena García, que quizás la tenga que remar un poquito más, y junto con usted de acuerdo a las encuestas? ¿Qué opina de eso? Sí, quiero aclarar que no lo dije en términos ofensivos, sino fue en términos irónicos, y no hubo ninguna intención de ofender a nadie, porque la verdad que no es mi estilo. Porque creo que el debate es importante prescindiendo del resultado,
porque la sociedad democrática no es solamente una cuestión de resultados electorales, es una cuestión de convivencia democrática. Y me parece que el ejemplo que tenemos que darle los políticos a los ciudadanos es ese, que tenemos la capacidad de sentarnos a discutir los problemas de la provincia sin insultarnos, sin hacer chistes, sin hacer imitaciones malas, sino discutiendo los proyectos políticos. Entonces, el diputado Fernández Patri dice que él es el representante del modelo formoseño. Perfecto, me interesa discutir el modelo formoseño, me interesa mostrarle los índices de desnutrición infantil y de mortalidad infantil del modelo formoseño, me interesa mostrarle que el modelo formoseño son hospitales cerrados, que el modelo formoseño son escuelas con techos azules construidas pero sin maestros ni alumnos adentro. Estuve el domingo en Villafañe. En Villafañe no empezaron las clases todavía. No hay clases, nadie sabe por qué. No hay clases en Villafañe. El modelo formoseño son que durante la pandemia muchas escuelas cerraron sus comedores escolares. Entonces, está muy bien, vamos a discutir estas cuestiones. Ellos son el modelo formoseño y son esto, y yo quiero explicarle a los formoseños hacia dónde queremos llevar la provincia. ¿Cuál es el modelo de desarrollo productivo? Queremos apoyar a los productores bananeros para recuperar las 10.000 hectáreas que se perdieron en estos años. Queremos recuperar la producción algodonera. Ese es el modelo de Formosa que nosotros queremos. Confrontemos esto, con prescindencia de si entra 1 o 2 diputados más o menos, que en definitiva esto lo va a decidir la gente el domingo. Lamentablemente nosotros todavía no le hemos podido hacer un reportaje a Fernández Patri, lo explicaba hace un rato al aire, he estado en contacto con él por WhatsApp y demás, y que está en el interior, esperemos que en los próximos días podamos entrevistarlo, como estás vos ahí sentado, como han estado otros candidatos, como ha estado la segunda de Fernández Patri, pero el hombre todavía no hemos podido. Cuando fue candidato Luis Basterra, diputado nacional, vino un par de veces acá, digamos, realmente no sé por qué no ha podido hacer un lugarcito en la agenda para hablar con nosotros, pero quiero hablar de vos, ¿sí? Vos decís, bueno, estás recorriendo la provincia, acá me están diciendo algunos mensajes, nos están llegando algunos mensajes, dice, ¿cuándo vas a Laguna Nainec? Me preguntan porque quieren charlar contigo en Laguna Nainec. ¿No has ido todavía a la Nainec? Sí, estuve en Nainec, pero voy de nuevo el sábado, vamos a estar en la localidad temprano y después en Colonia La Primavera, y a la tarde tengo una reunión en las cercanías de Nainec invitado por la Federación Agraria Argentina, que como vos bien decías, invita a todos los candidatos, es una invitación institucional de la Federación Agraria, así que me voy a estar juntando ahí con los productores. ¿Qué opinión tenés de la vacunación contra el coronavirus en Formosa? A ver, escuché cuando venía para acá que estabas diciendo de que estaban vacunando en el oeste, en Ramón Lista, ahí en Clorinda también, en 2 o 3 lugares, a chicos de 14 y 15 años. Por suerte ahora, después muy tardíamente, pero creo que se ha avanzado y me parece que hoy estamos relativamente bien y se ha logrado el objetivo de avanzar en la inmunización de la población. Lamentablemente, como ha pasado en el resto del país, creo que ha llegado muy tarde. Yo, sabes, Diego, y lo saben los ciudadanos, estuve durante los primeros meses del año en el Chaco y yo me di la segunda dosis a principio del mes de mayo, ¿sí? Yo, sin ningún privilegio, no hice valer ninguna chapa, nada por el estilo, me tocó como integrante del Poder Judicial. Jamás nadie me pidió el documento, porque en esto también acá el gobierno entró con esta cuestión xenófoba que tiene tan marcado en este último tiempo, de que si no tenés domicilio en la provincia no te vacunan, lo cual es absurdo, porque a ver, hay que entender que lo importante es que la mayor cantidad de personas que estén circulando en el territorio estén vacunadas, porque la vacuna no es un privilegio personal. Es por supuesto que es importante para el ciudadano, pero además es importante para el conjunto de la sociedad, porque cuanto más personas inmunizadas, menos circulación. Y acá lo tomaron como que era un premio o un castigo que te daban. En el tema del oeste me preocupa mucho porque las comunidades indígenas, cuando estuvimos, estaban muy preocupadas por la vacunación, porque no le creen al gobierno y tienen mucha desconfianza de la vacunación. Sí, son los lugares donde tienen problemas para
convencer a la gente de que se vacune. Nosotros, aclaro que fiel a nuestra responsabilidad, hicimos una campaña muy fuerte con todas las comunidades pidiéndole que se vacunen, explicándoles por qué nos parecía que había que vacunarse, también desmistificando, porque lo cierto es que muy irresponsablemente y con mucha soberbia cultural y racial, algunos operadores sanitarios y políticos le decían a los indígenas que no iban a poder votar en las elecciones si no estaban vacunados, como forma de presionarlos para que se vacunen. Increíble. Con buenas intenciones, ejerciendo una presión absolutamente ilegítima e inaceptable. Le hemos solicitado al juez electoral, le hemos puesto en conocimiento de esta circunstancia y le hemos pedido que dicte un pronunciamiento aclaratorio respecto a que la vacunación no es obligatoria, más allá de que nosotros, por supuesto, les recomendamos y auspiciamos a todo el mundo que se vacune. Bueno, ayer hablaba con un médico y me decía, digo, vos, Alicia, ayer decías, yo hice el comentario, se está vacunando a chicos de 14 y 15 años, pero todavía hay gente de 50 que no tiene la segunda dosis. Sí, bueno, todos los que quedaron colgados con la famosa Sputnik y la segunda dosis, este manejo horrible, espantoso que hubo parte del gobierno en esta cuestión, y ya no sabemos si por prejuicio de tipo ideológico, intereses empresariales, la verdad es que en algún momento habrá que sentarse a discutirlo. Bueno, hay una causa judicial abierta. Por eso, esperaremos eso, pero de todos modos, desde el punto de vista político y concreto de la lucha contra la pandemia, deberían hacerse cargo y deberían pedir disculpas por el desastre que hicieron con la Sputnik. Y perdieron meses, un montón de meses, en gestionar otras cosas que hubiesen sido igualmente de útiles. Pero bueno, no nos debe sorprender de un gobierno, de los dos gobiernos, porque en esto coinciden y son lo mismo el gobierno nacional y el gobierno provincial, que actúan siempre cegados por cuestiones políticas, ideológicas y enceguecidos por la conservación del poder a cualquier costo. Lo único que les importa es quedarse en el poder. ¿El poder para qué? Porque, a ver, vos decís, bueno, quiero ser tal cargo, ¿sí? Quiero acceder, y se atornillan al cargo, se atornillan al puesto, a la banca, al ministerio, a la gobernación, a una intendencia. Porque el poder... Yo creo que a esta altura, porque tienen miedo de que le pidan rendiciones de cuentas. Me parece que no están en condiciones de rendir cuentas. Entonces, no quieren quedarse en el poder porque mientras están en el poder tienen todo controlado. O sea, lo cierto es que acá, y yo lo vengo diciendo y me hago cargo de lo que digo, en la provincia de Formosa no hay poder judicial. No hay ningún juez que haya puesto ningún límite al gobierno. El Superior Tribunal dictó un fallo donde dijo: nosotros no controlamos al poder, ustedes hagan lo que quieran, le otorgó una carta blanca. Y las estadísticas demuestran que no hay casos de investigación que involucren a funcionarios públicos más o menos relevantes. Sí, no hay nada que investigar. Sí, el Tribunal de Cuentas está dibujado. El Tribunal de Cuentas es un chiste, entonces, la verdad es que lo que... Y no hay oficina anticorrupción, digamos, de no hay Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está en la Constitución. Que está en la Constitución y que no dicen nada, no hay Consejo Económico Social. Tenemos un defensor del pueblo que usurpa el cargo y que en realidad no defiende al pueblo, porque lo único que hace es pedir que desalojen a los indígenas de los cortes de ruta, en vez de hacer lo que yo logré que hicieran desde las audiencias del juzgado, y era ir al terreno, hablar con la gente, preguntarle a ver qué se podía solucionar, digamos, y encima está usurpando el cargo porque no tiene se le venció el mandato vencido y él continúa y no se da por enterado, ¿no? Alicia, ¿alguna consulta? Sí, doctor, ¿qué opina de usted cuando los del sector opositor a usted dicen constantemente Carabajal es Macri? ¿Por qué cree que lo dicen así, tipo de ese modo? ¿Es como tipo para bajar la imagen de Carabajal? Sí, sin duda, es parte de... También dicen que soy correntino, también inventan historias fantasiosas. La verdad es que es un nivel de campaña que a mí no me interesa. La verdad que lo que me preocupa son las consecuencias, Alicia, que esto tiene. Yo lo vengo diciendo, imagínate, después del discurso de odio que dio el Consejo del COVID del otro día, refiriéndose a mi lugar de origen,
Imagínate un empresario cordobés que quiere venir a invertir en la provincia y escucha este discurso de odio donde si no tenés sangre de quebracho, para decirlo en palabras del Consejo, no sos ciudadano de primera, sino que pasás a ser un ciudadano de segunda. Vos vendrías a invertir, irías a invertir a Santa Fe si el gobierno dice no, si no sos santafesino sos una porquería y acá no tenés derecho, no vas a venir. Yo he tenido oportunidad de entrevistarme con personas que tienen propiedades en la provincia de Formosa, campos que en su momento vinieron a invertir, y lo que te dicen es, hace 2 años no puedo ir a Formosa. Y ahora podrían venir y uno dice, sí, pero cuando escuchan los testimonios de personas que han tenido que irse perseguidas, que tienen decenas de causas judiciales, etcétera, etcétera, ¿qué te dicen? No, ni loco voy ahora, voy a esperar, que me voy a ir a meterme, a correr el riesgo de que llego, me hacen un hisopado y me llevan detenido a un centro de aislamiento. Y la gente tiene miedo, entonces, pero esto no es casual, yo creo que hay una decisión del gobierno. Pero una decisión, ¿de qué le sirve eso? Le sirve para que toda la sociedad dependa del Estado, y ellos tienen a toda la sociedad amenazada, y entonces conservan el poder y evitan rendir cuentas. Por eso usted dice este que es el círculo perfecto. Miedo los formoseños, por eso usted dice que tenemos miedo. No, yo no digo que los formoseños tengamos miedo. Yo creo que hay un gobierno que asusta y amedrenta a los formoseños, pero lo que creo que los formoseños desde el 5 de marzo, antes de Clorinda, después en Clorinda y después en muchos lugares, y hoy en cada uno de los semáforos donde me paro, están parados en su dignidad y en su valentía y están resistiendo la opresión del gobierno. Y creo que esto va a tener una traducción electoral. Pero no tengas ninguna duda, Alicia, y esto vayan a preguntarlo sin micrófonos, a cualquier lado, y lo que te dicen todos los ciudadanos, los empleados públicos, es que son permanentemente amedrentados por el gobierno. Te quiero hacer escuchar un par de oyentes que han llamado a nuestro contestador. A ver, escucha el doctor Carvajal. Lo estoy escuchando con muchísimo agrado y con mucha atención al estimado doctor Fernando Carvajal. Tanto yo como toda mi numerosa familia estamos esperanzados en verlo en una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, donde estoy seguro que hará un trabajo muy, pero muy laborioso y eficiente para todo el país. Como jubilado nacional, me permito pedirle su posición para que a ver si nos mejoran nuestros suelditos. Por su trayectoria, doctor, mi nieto lo... Bueno, ahí tenés alguien favorable, digamos. Sí, con el problema de los jubilados, que también digamos que recordemos cuando algunos miembros del gobierno dicen que yo soy Macri, hay que recordar con esto utilizado descalificativamente, que este gobierno de Cristina Fernández ha modificado el régimen de actualización de los salarios nacionales y ha perjudicado, le ha bajado los sueldos a los jubilados. Se lo están haciendo a los jubilados. Por supuesto. Cuando se aprobó el régimen que se aprobó durante el gobierno de Cambiemos, claro, cuando tiraron esas piedras, bueno, ¿te acordás el desastre que hubo promovido por ellos mismos? Ahora, ellos mismos llegaron por decreto, cambiaron eso para perjudicar, hubo una decisión de perjudicar, sin contar el efecto inflacionario que en sí mismo dinamita los ingresos de los jubilados. En el gobierno de la provincia se autorreferencian como defensores de los derechos aborígenes. Y vos en un fallo judicial, ¿sí?, declaraste crimen de lesa humanidad la masacre de Rincón Bomba. Así es. Contar un poquito a la gente de ese fallo. Condenaste y debe haber una reparación por parte del Estado Nacional hacia las comunidades Pilagá de Formosa. El gobierno no dice nada. Y están obligados a decir, tanto en esto debo decir, tanto el gobierno nacional, que tendría que haber, nada impediría que inicien el programa de reparación, porque en realidad lo que está, si bien está todavía recurrido ante la Corte Suprema de Justicia a algunas cuestiones jurídicas, lo que ya nadie discute es que esto fue un crimen de lesa humanidad. Recordarle a la gente cómo fue esa masacre durante un gobierno justicialista. Esto fue durante el gobierno del general Perón,
donde efectivamente hubo una concentración de pueblos indígenas en una zona conocida como La Bomba, que estuve el otro día, en las inmediaciones de las Lomitas. Se empezó a producir una concentración de ciudadanos de origen indígena, empezó a desatarse miedo en la población criolla de la localidad, fue un conflicto que fue increciendo y finalmente termina con un operativo militar desplegado por Gendarmería Nacional, por lo que en ese momento, siguiendo órdenes directas del Ministerio del Interior de la Nación, donde lo que hicieron fue un verdadero exterminio de los ciudadanos que estaban ahí. Montaron ametralladoras frente a donde estaban las comunidades indígenas y empezaron a disparar a mansalva, matando cientos de personas. Como si esto no fuera suficiente, cuando los pueblos indígenas empezaron a huir, empezaron a ser perseguidos a través, tanto por tierra como llegaron al extremo, y es lamentablemente el triste bautismo de fuego, dicen, de la Fuerza Aérea. Montaron una ametralladora en un avión y desde un avión ametrallaban a los indígenas que estaban en tierra, obligándolos a dispersarse. Murieron cientos. Si no hay un número preciso. No hay un número preciso porque se desparramaron. Muchos murieron de hambre, de sed, lastimados, porque eran comunidades enteras con sus ancianos que se veían obligados a dejar abandonados a sus ancianos en medio del monte. ¿De eso hace más de 70 años? Hace más de 70 años. Y en un fallo vos declaraste esto crimen de lesa humanidad. Se declaró crimen de lesa humanidad y además se obligó, por primera vez se obliga a indemnizar. Lo interesante desde varios puntos de vista que tiene es que se reconoce a la comunidad como víctima del daño y se obliga en consecuencia a reparar a la comunidad como conjunto, como comunidad justamente. A través de algunas medidas concretas que yo fijé en la sentencia, por ejemplo, tienen que ver con, algunas son simbólicas, como poner un monumento en el lugar, lo cual hasta ahora no se ha hecho. Un monolito, un testimonio que reconozca el lugar. Incluir en las efemérides escolares el recuerdo de esta masacre para concientizar, no se ha hecho. Incluirlo en los planes de Gendarmería Nacional para que se tome conciencia del daño causado. Y después medidas de reparación patrimonial en beneficios de la comunidad, sumas de dinero que tienen que el Estado Nacional invertir en beneficio de la comunidad a través de obras, y becas de distintos tipos para permitir que los jóvenes de la comunidad Pilagá puedan formarse en los distintos niveles educativos. ¿Y por qué crees que el gobierno formoseño, que sancionó en la época inicial de la democracia la ley integral del aborigen, que hacen toda una bandera de los derechos aborígenes, no toma tu fallo, no dice nada de esto? Yo creo que porque hay un profundo sentido de culpa, porque finalmente esto sucedió durante un gobierno justicialista y no quieren hacerse cargo. Tendrían que hacerse cargo. ¿Cómo reniegan muchas veces de sus hechos? De su propia historia. Que digo, cada pueblo y cada gobierno y cada partido tiene la historia que tiene. No se puede borrar el pasado, lo que se puede es tratar de enmendarlo. Y es lo que deberían hacer. Y permitime aclarar, Diego, que conforme las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a estos hechos lo que corresponde es lo que se denomina la reparación integral. Si bien la provincia de Formosa no fue condenada en este caso, porque de hecho sucede antes de que se cree la provincia, que claro, exista como persona jurídica, en la sentencia se ordena notificarle formalmente y la provincia tiene la obligación, no como derivación de la sentencia, sino como derivación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de proponer medidas y realizar medidas complementarias que le den a la comunidad víctima la reparación integral. Y esto es lo que no se quiere hacer, porque de nuevo, lo que ha habido con las comunidades indígenas es un gran aprovechamiento de su situación, han quebrantado sus instituciones, se ha hecho mucho circo, pero poco real. El Instituto de Comunidad Aborigen está presidido por un criollo, cuando tendría que estar presidido por un indígena. Y tendría que estar en el oeste, tendría que estar en el Chorro, por lo menos, o en Juárez, que es donde está el grueso de la comunidad y el grueso de las problemáticas, y donde el Estado está ausente para responder y solucionar los problemas. No tienen atención sanitaria.
tienen que ir, tienen la básica, si necesitan un hospital, lo más cercano que tienen es a 35 kilómetros un hospital de Salta, pero no los quieren dejar ir ahí porque si no se demuestra que del lado formoseño no hay un hospital. Entonces tienen que ir hasta Juárez. Vos sabés lo que es la distancia de ir hasta Juárez y las dificultades que implica para quien no tiene medio de movilidad. Así que el estado de abandono que está en las comunidades es enorme y nosotros tenemos una gran preocupación por esto, porque creemos que tiene una enorme fuerza simbólica y tiene que ver cómo nos queremos tratar entre los formoseños. Yo por eso soy, en otras etapas de mi vida supe ser mucho más virulento y mucho más duro en mis calificaciones, pero en este momento he bajado todos esos decibeles porque realmente creo que tenemos que construir la cultura de la paz. Y la cultura de la paz es tratarnos entre todos como hermanos. Y más aún con el que pienso distinto, con el cual tengo que discutir. Claro, con el que piensa igual es más fácil. Es más fácil. Con el que es distinto, y a ver, digamos, lo cierto es que tenemos diferencias culturales con los hermanos indígenas, pero esas diferencias son las que tenemos que buscar los puntos de encuentro respetando esas diferencias. Te hago escuchar a otro oyente. Buen día, Fernandito. Consulta, cuando eras juez ya estabas aliado a un partido, aunque no figurabas en una lista, pero tenías tu inclinación política, y eso no se puede. ¿Qué le decís a eso? No, que está equivocado el señor, está equivocado. Los jueces no son dioses, no son seres venidos asexuados y apolíticos. No son ángeles bajados del cielo. No, son ángeles en el sentido de la pureza, digamos. Hay una frase del profesor Alberto Binder, que es una de las mentes más esclarecidas que tiene el país en lo jurídico, pero en general. Alberto Binder dice: la imparcialidad es un oficio, es un trabajo. Ser imparcial es un trabajo. Es dictar una sentencia, sí, aplicando la ley, aunque esté en contra de lo que uno piensa. Y te doy un ejemplo para que lo entienda el amigo, y luego me voy a referir a eso. Yo hace poco en Sespeña me tocó resolver un rechazo a unas pensiones que solicitaban grupos de excombatientes. Que solicitaban un retroactivo porque ellos dicen que les correspondía desde el año 82 en que sucedió el hecho y se está pagando desde que se aprobó la ley. Y esta era la discusión jurídica. Yo que vengo de la generación del 82, que tengo amigos que han estado en Malvinas, que conozco o conocí personas y jóvenes de aquella época que murieron en Malvinas, para mí la causa de Malvinas es una causa propia que me llega en el fondo. Y yo tuve que rechazar ese pedido. Me hubiese encantado que tuvieran razón, pero no la tenían. Yo la ley decía otra cosa. Y entonces yo tuve que dictar una sentencia aplicando una ley que no me convencía, pero que era razonable y era constitucional, y en definitiva era una decisión del legislador desde qué fecha daba esa pensión, y que en todo caso tenía que ir a discutirse al Congreso. Y eso es ser imparcial, Diego. A ver, uno es juez porque está obligado a aplicar la ley, interpretarla, pero no para hacer valer sus propias convicciones personales. Yo fui radical y me voy a morir siendo radical, y esto quiere decir de que abrevo de la doctrina de la democracia, la libertad y la supremacía constitucional, pero yo jamás dicté una resolución para favorecer a uno. Es más, fui juez electoral, y pueden preguntarle a los apoderados del PJ cómo fue el proceso electoral en el cual yo intervine y si hice alguna diferencia. Y si hay lealtad, y creo Formosa, que en Formosa. Claro, en la elección 2019. En 2019, y no tuve absolutamente ningún reclamo ni ninguna queja. Si hubo algún reclamo, en todo caso fue por ahí de los amigos de Cambiemos en ese momento, que se enojaron porque no cambié algunos delegados, etcétera. Pero del Partido Justicialista no hubo ningún reclamo. Eso es ser imparcial. Hay muchos jueces, y permitime darte otro ejemplo. El doctor Marcos Bruno Quintero fue durante muchos años juez federal. Claro, él fue y debo decir que mientras fue juez federal, fue un muy buen juez. Aclaro, mientras fue juez federal. Su desempeño en el Superior Tribunal es otra cosa. Y fue apoderado del justicialismo. Y fue apoderado del justicialismo, es decir, todos los jueces tienen... Ser juez implica ser funcionario público, implica tener un compromiso con el sistema público,
Y esto no tiene nada de malo que uno tenga una ideología. Lo que está mal es aplicar esas ideologías y esas inclinaciones políticas en la decisión de los casos judiciales. Lucena, te escucha Carvajal. Sí, doctor, ¿cómo haría usted junto con Juntos por una Formosa Libre o por Formosa Libre para que 125.000 formoseños lo voten? Me gustaría que me voten más de 125.000, porque para ganar la provincia vamos a necesitar algunos más, y este es el proyecto para el año 23. Yo lo que estamos haciendo ahora, lo que creemos, es que tenemos que demostrarle a los ciudadanos que hemos dejado de ser un frente opositor y nos hemos convertido en una alternativa de gobierno. Creemos que demostrando y exponiendo ante los ciudadanos que la pandemia ha mostrado a este gobierno desnudo en todo su autoritarismo, en toda su falta de empatía con los vulnerables, en toda esta ceguera y esta sordera que tiene frente a los problemas sociales. Si nosotros logramos mantener esto que hemos construido, que es un frente sólido, con representación de distintas ideas, porque en Juntos por una Formosa Libre hay personas de distintas corrientes políticas e ideológicas, inclusive muchos justicialistas que nos están acompañando, algunos de renombre conocido como el señor de la Tabla y muchos otros que a mí se comunican conmigo y me expresan la solidaridad y el apoyo, porque la verdad es que esto va más allá de las cuestiones ideológicas de peronismo, radicalismo, del PRO. Acá lo que se trata en este momento es de recuperar el funcionamiento del sistema democrático, de poder sentarnos a conversar desde nuestras diferencias y buscar los puntos de consenso. ¿Vos te sentarías con Infran a hablar y decir, bueno, a ver, supongamos el resultado electoral te pone en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, diputado nacional por Formosa de Junto por el Cambio, como se llame en ese momento. Y Formosa necesita sacar una ley o propones vos una. ¿Vos te sentarías con el gobernador de tu provincia a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por Formosa? Sí, me sentaría, pero con algunas condiciones. A ver. Entre las condiciones está en no partidizar el funcionamiento estatal, porque lamentablemente esto es lo que pasa, es decir, el otro día algunos diputados los invitaron en un acto y fueron, lo cual está bien, porque si es un acto de inauguración de una obra, ¿por qué no va a ir un diputado opositor? El problema está en que si vos haces un acto de inauguración de una obra y lo utilizás para defenestrar a la oposición, entonces es difícil. Si vos creás un consejo del COVID que se dedica de manera sistemática a hacer campaña sucia, a insultar y maltratar, después no me invita a que yo vaya a sentarme al consejo del COVID, sí, porque no se puede, es una cosa o es la otra. Entonces, de todo modo, digo, yo lo que confío es que después del resultado electoral, el gobierno va a reflexionar y va a cambiar, porque lo cierto es que tiene 2 años más de gobierno y se tienen que quedar haciéndose cargo, porque ellos nos quieren hacer cargo a nosotros de su incapacidad para manejar la pandemia, de que no crearon hospitales para atender a los enfermos, pero se tienen que hacer cargo de los 2 años que faltan. Y le dicen, la culpa, no tenemos hoy tal cosa porque Macri y tal cosa. Que se queden tranquilos, nosotros nos hacemos cargo de la provincia desde el año 23, pero de los 2 años que falta que se hagan cargo de ellos. Nosotros en el 23 nos vamos a hacer cargo y vamos a reconstruir. Vos me decís, no me sentaría o me sentaría bajo. Pero Naidenov fue y se sentó con Infran. Está bien, entendió, yo lo hablé con él y entendió que en el contexto de gravedad que tenía la pandemia era necesario dialogar. No me parece mal, reitero, hay que ser coherentes. Yo no me hubiese sentado con Mayán al lado porque me pareció despareja la reunión. Pero me parece bien que se dialogue, sin duda que el diálogo es el camino. Y a veces está bien, creo que uno tiene que tener cierta grandeza también. Yo me sentaría, por supuesto que me sentaría a conversar. Le pediría que no me ponga en la mesa del COVID y después yo me levanto de ahí y va a haber alguien diciendo este es correntino, este mata gente y todas estas cosas que se dicen en ámbitos institucionales. ¿Qué concepto tenés del ministro Jorge González? No quiero hablar de conceptos. La verdad es que la opinión que yo tenga es irrelevante. Yo lo que creo que sería interesante... Pero ¿es la voz de González, la opinión de González, o es la opinión del gobierno, González? Sin duda que eso es la opinión oficial del gobierno, ese es el problema, porque se habla en representación del Consejo del Cabit. O sea, todas las cosas que se dicen en ese ámbito son la voz oficial de este organismo, que
que ejerce la suma del poder público. El Consejo del COVID está por arriba del propio gobernador, por arriba del Poder Judicial, que no existe, que se entregó atado de pie y mano, y por encima de la legislatura, a la cual la han clausurado. Por lo cual, eso es el Estado formoseño. Ese organismo, ese mamarracho institucional que es el Consejo del COVID, eso es la suma. Por supuesto que todo es institucional. Eso es lo grave, Diego, porque a mí, que una persona, aunque sea un funcionario, me insulte o me maltrate, es un tema menor, le iniciaré una querella, lo denunciaré, etc. Pero cuando se utilizan ámbitos institucionales, cuando se utilizan fondos públicos, porque ahí se están usando fondos y bienes públicos para atacar a la oposición, esto es el quebrantamiento del sistema republicano y democrático. ¿Y cómo se soluciona desde tu mirada, desde tu posición? Desde mi mirada, esto lo soluciona la gente con su voto. Yo no veo otra solución. No quiero, se hablan de las intervenciones, yo no creo que una intervención federal sea la solución para esta provincia. La solución para esta provincia está en manos del pueblo, pero yo confío en los ciudadanos. Los ciudadanos van a cambiar esta realidad, van a superar el miedo que le quieren meter, van a superar los aprietes, van a superar todo lo que la presión y la amenaza, y en estas elecciones le van a dar un señalamiento muy claro de que tienen que cambiar. Un mensaje más, el último, dale. Sí, estoy escuchando a cada uno de los candidatos por Formosa. Quiero saber qué propuesta tiene sobre la indemnización de los caídos del Regimiento de Infantería del Monte 29, el 5 de octubre de 1975. Sí. Soldado olvidado en la democracia. Muchas gracias. Que yo hice hoy. Hoy hiciste una referencia. Es una barbaridad que hayan montado una campaña política en el medio del monumento a los caídos. Habla de la inconsciencia que hay sobre este tema. Me comprometo, me encontré el otro día en Las Lomitas con el hermano de Luna. Armindo Luna. Me encontré con él y me comprometí con él y luego públicamente a gestionar nuevamente ante el gobierno nacional. Bueno, Mario Arce hizo bastante por eso. Así es, para que se reconozca y se les indemnice. La verdad es que es tan absurdo la situación, tan absurdo que un ataque producido en un regimiento durante un periodo de gobierno democrático se haya indemnizado a los atacantes que actuaban fuera de la legalidad constitucional y no se haya indemnizado a quienes actuaron defendiendo la legalidad constitucional, habla de los prejuicios y del uso que realizan desde el gobierno de las cuestiones de los derechos humanos, que también se ve muy claramente acá. Hay algunos que se dicen defensores de derechos humanos en la provincia, que hacen mucha laraca, mucho gregre en las causas del pasado, pero que son ciegos, sordos y cómplices a las violaciones actuales de los derechos humanos en la provincia. Actuales, ¿no? Actuales. No de hace 20, 30 años. Y que son indiscutibles, Diego, porque no porque lo diga Carvajal o porque lo dijo Amnistía Internacional, es la institución más seria a nivel internacional que existe, que dijo que acá hubo violaciones a derechos humanos. Sistemático. Esto, yo no lo quiero decir mucho, Diego, porque no quiero meter estos temas en la campaña. Pero después de las elecciones, esto va a llegar a los estrados internacionales, porque acá hubo un plan sistemático de ataque a la población civil. Acá se cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que pasó ¿Durante la pandemia? Durante la pandemia. Lo que pasó en Formosa, el desplazamiento de población, es un modo de violación de los derechos humanos. Es una de las conductas descritas de manera específica en el Estatuto de Roma. Esto va a llegar a la Corte Penal Internacional. ¿Y te va a tener como protagonista? No creo. Yo creo que los protagonistas de todas estas cosas son las víctimas. En el libro que te traje, Diego, que hay una descripción, uno de los capítulos está dedicado a las voces de las víctimas, porque me parece que los verdaderos protagonistas de toda esta gesta son los ciudadanos que han visto vulnerados y que han sufrido. Cada tanto me encuentro con algún ciudadano en estas recorridas que me cuenta qué rol de víctima le tocó. Y esto atravesó a todos. Hablando de víctimas es que los sacaban por la fuerza de su casa, los que llevaron presos, los que quedaron tirados al costado del camino en Mansilla, los que quedaron tirados al camino en Avellaneda, los que quedaron tirados al costado en sus casas en Santa Cruz,
los miles y miles de ciudadanos que en la noche y en la oscuridad a través de policía fueron arrancados de sus hogares para ser llevados a centros de aislamiento, los cientos que estuvieron en los centros de aislamiento, verdaderos centros de detención en condiciones de indignidad y violando todos sus derechos a la intimidad. Todo eso fue parte de un plan sistemático de ataque a la población civil que va a tener consecuencias. Que avaló la justicia de la provincia. Que encubrió. Son cómplices necesarios de esas violaciones, son las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y los jueces que han intervenido, junto al resto de los funcionarios provinciales que organizaron y planificaron ese plan. Fernando Carvajal, gracias por venirte hasta los estudios de la radio. Hoy tenés visita, para avisarle a la gente de dónde van a andar hoy. Hoy a la tarde tengo una caminata, pero la verdad es que no me acuerdo dónde. Está bien. La verdad que han sido tantos días. De un lado para otro. Sí, han sido días muy ajetreados, así que lo tengo anotado, pero ahora no lo traje. Está bien. Pero sí tengo muy presente que... Por ahí de Nainec me están llegando mensajes, nos están escuchando en Nainec y dice que te esperan por ahí. El sábado estamos yendo a Nainec, así que... y bueno, la semana que viene también aprovecho, vamos a cumplir con la deuda pendiente que tenemos con los amigos de Misión Tacaglé, que no pudimos entrar el otro día porque había fase 1, Estanislao del Campo y Subteniente Perín, que son las 3 localidades que por razones sanitarias no ingresamos y que vamos a ir antes de que termine la campaña, y con esto vamos a lograr el objetivo que nos planteamos, que fue recorrer la totalidad de la provincia de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur y todas las localidades. Algunas colonias por ahí nos han quedado afuera, pero las localidades, las ciudades las visitamos. La última que te hago. ¿Hablas con Gabriela Neme? No, la verdad que ¿te desde has cruzado? Que está, no, pero yo tengo una relación muy afectuosa con Gabriela, nos conocemos como colegas desde hace muchos años, tengo una relación de respeto. La verdad es que no nos hemos cruzado en la campaña, pero si nos encontramos nos vamos a saludar con cordialidad y afecto, como siempre, sin ninguna duda.